Bueno, ya estoy en mi querida aldea. Mirad. Me encanta. Bueno, he preparado un corderito. Entonces, corderito asado con agua y sal. No lleva más. Pues nada, camino a los primeros 1000 euros iniciado. ¿Cuánto tardaremos en conseguirlo? Pues os mantendré informada. Papis, y un mes más ha llegado la Disfruta Box. Y vamos a ver qué nos trae este mes. Buenos días, guapis. ¿Queréis ver qué hacemos hoy? Pues quédate, que comenzamos. Bueno, ya estoy en mi querida aldea. Mirad. Mirad ahí, mirad ahí. Me encanta. Soy feliz disfrutando este paisaje. Esto es lo que os decía que no tiene mi pueblito. Yo adoro mi pueblo, adoro mi tierra, adoro mi gente, pero allí me falta el abrir la ventana y ver verde. Aquí veo casitas al fondo, veo monte, veo el río, veo paz, veo tranquilidad. Así que esto no lo puedo cambiar, guapis. Y nada, estoy en mi primer día de vestir a diario con vestidos. De hecho, este os lo enseñé, bueno, os he enseñado todos en el vídeo anterior. Lo único que me he puesto, pues mi babi de siempre y un collarcito aquí, para ir usándolos, que, oye, ya me vale. Tengo un montón de collares y no uso nada. No, señora, esto no se puede quedar ahí en el olvido. Hay que ir usándolos todos. Así que nada, hoy tenía un plan que me apetecía mucho, que era estrenar mi regalo de Reyes, pero no va a poder ser. No va a poder ser porque tengo un inconveniente y no me va a dar tiempo. Así que voy a ver qué os enseño hoy, porque va a ser un día muy normal, muy tranquilo y muy casero. La habitación ya la tengo apañada, así que me voy a la cocina. Bueno, he preparado un corderito. Entonces, corderito asado con agua y sal, no lleva más. Lo tengo ahí a 40 grados, solo para que se mantenga el calor hasta que estemos todos para comer. Y mirad, dentro de mi plan antiinflamatorio de dieta, a ver, que quito cositas. Pues fijaros, empezamos los buenos propósitos y el año. Así que con el cordero a mí me va muy bien una ensalada de lechuga, cebolla y le voy a poner también zanahoria rallada y remolacha. He dejado ahí esos toppings para que cada uno se eche lo que quiera, porque luego me protestan. Y bueno, marido se echará también una latita de atún que le gusta bastante. Pero esto va a ser nuestro primer plato. Y nuestro segundo plato, el cordero asado. Sin más. ¿Qué os parece? Yo creo que esto pues ayuda a bajar un poco los excesos navideños. También es verdad que no he ido a la compra. Entonces, como no he ido a la compra, pues no tengo muchas alternativas. En el congelador quedaba cordero y digo, pues nada, corderito al canto. Mañana no sé qué haré, pero el lunes ya iré a hacer una buena compra con este propósito, con el propósito de comer comidas que nos ayuden a desinflamar. Aparte de desinflamar, a quitarnos los kilos, seamos sinceros. Marido y yo hemos cogido una barbaridad de kilos. Mami no, mami se ha mantenido porque bueno, ella está más o menos siempre igual. Pero es verdad que marido y yo hemos pasado de comer muy bien a comérnoslo todo. Entonces, bueno, pues estamos los dos con kilos de más. Él se quiere quitar 10 kilos y yo me quiero quitar quizá alguno más, pero yo creo que 10 también. La verdad es que si os soy sincera no me he pesado porque me deprime. Pero bueno, sí que me he visto editándome en el vídeo anterior y pues eso, ya sabéis vosotras que me conocéis bien que he cogido bastantes kilos. Leí el otro día que las personas que han utilizado tratamientos como Wegovy para adelgazar, cuando lo dejan, hace un efecto rebote que en menos de 18 meses vuelves al peso anterior. Y es cierto, yo, la doctora me dejó en mantenimiento, pero mirad, por un lado me dio un poco de miedo,
porque no sé, se leen tantas cosas y se dicen tantas cosas por ahí que me dio un poco de pánico los efectos secundarios. Y por otro lado, jolín, es que es un dineral, porque son 232 euros al mes la inyección. Entonces, claro, yo pensaba, pues es que si me tengo que quedar con esto en mantenimiento de por vida, eso no hay bolsillo que lo soporte. Yo puedo hacer el esfuerzo durante una temporada de decir, venga, vale, pues invierto en esto, que me va a venir bien, porque tener menos peso es tener mejor salud, estar más con más movilidad y demás, pero yo no puedo permitirme pagar eso todos los meses de por vida, o sea, es un pico. Me traje de Estados Unidos estas pastillas que son postbiotic, que llevan el componente natural GLP-1, y me las he empezado a tomar el 2 de enero. Pone que tardan un mes en empezar a notar efectos, pero lo que hace es, según dicen, el laboratorio allí de Estados Unidos, está aprobado por la de allí, según dicen, lo que hace es ayudarte a controlar los impulsos de comer, porque a mí el problema es cuando me aburro me dan unos ataques de hambre increíbles, y claro, cuando me dan esos ataques me dan de goloseo, no me dan de cosas sanas, me dan de goloseo. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que dejar el azúcar es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida después de dejar el tabaco. Son dos cosas que crean bastante adicción, pero lo conseguí una vez y lo tengo que volver a conseguir otra. Pero tengo que intentar conseguirlo de una forma que sea sostenible en el tiempo, porque la primera vez lo conseguí con dieta keto, y para mí la dieta keto no es sostenible en el tiempo, porque me priva de ciertas cosas que para mí son básicas. Entonces, bueno, pues tengo que encontrar el equilibrio. Ya sé que dentro de mis propósitos me falta el del ejercicio, pero eso va el lunes también. El lunes iremos a la compra y apuntarnos al gimnasio. Y mientras, pues probaré con esto, que vale $24,95, que en euros es menos, que oye, no tiene nada que ver con los 232 y que se supone que son componentes naturales. Obviamente no hace el mismo efecto que la inyección, pero bueno, si me ayuda, aunque sea de aquí, bienvenido sea. Mirad, y otra de las cosas que me había propuesto volver a retomar es el hábito de mis suplementos. Con los suplementos me encuentro bastante bien, y he cogido para empezar este del Lidl, que es colágeno y magnesio con vitamina C y ácido hialurónico. En el Lidl ya sabéis que estas cositas son baratitas, este sabor limón, y solo te tienes que tomar pues una cucharada al día, es soluble, lo diluyes en un buen vaso de agua, y bueno, pues no tendrá los mismos principios ni los mismos componentes que las de Procis, pero es mucho más económico. Y ya sabéis que en la cuesta de enero la pela cuenta. Nada, voy a ver si termino de poner la mesa, llamo al resto de la familia y comemos. Mirad, es que en el baño no puedo por menos que insistir. Mirad qué vistas. ¿Habéis escuchado qué paz y qué silencio? Luego la gente se sorprende cuando digo que me da pereza ir a Madrid. Pero madre mía, si es que te acostumbras a esto más rápido de lo que crees. No cruzarte con nadie, el silencio, la tranquilidad. Eso sí, en los pueblos, os lo he dicho muchas veces, se vive mucho en comunidad. Es decir, que si tú necesitas contacto social, no os preocupéis, rápido puedes tocar a casa de cualquier vecina e irte a tomar un café. Pero es más, fijaros, aquí todos los sábados se reúne la cofradía para recaudar dinero para las fiestas. Ya os lo he contado en algún vídeo, yo os he puesto imágenes porque yo he ido a bastantes. Y a las 7 de la tarde hacen una cena de la cual se encargan los mayordomos que sean ese año los de la cofradía, y se juntan los vecinos mientras disfrutan de una buena cena y a su vez pagan la cena un poquito más alta para ahorrar para la cofradía de la Virgen. A mí es que me parece increíble. Entonces, perdonadme, me da pereza ir a Madrid.
cierro la puerta porque hace frío. Se estaba muy bien ahí al airecito y con ese sonido de pajaritos de fondo, pero hace un poco de fresco, ¿eh? Estamos, nada, a 3 o 4 grados. Entonces, mirar, y cuando digo Madrid, me refiero también al pueblo donde yo vivía en Madrid, porque no deja de ser una comunidad donde hay gente en todos los sitios. O sea, yo salía a andar por mi pueblo y eso de no cruzarte con nadie no ocurría nunca. Por mi pueblo madrileño. Luego el pueblito de Zamora también es muy parecido a este, pero con menos verde. El pueblito en sí es más rural, vive poquita gente, pero el verde hay que caminar bastante, tienes que salir del pueblo para encontrarte verde. Este pueblo es que está en la orilla del río, rodeado de montes, entonces me parece que tiene una ubicación ideal. Acabo de terminar de fregar todas las cositas de la comida y ¿sabéis lo que creo que voy a hacer? Pues creo que me voy a sentar un rato con Paco no sé, a ver un capítulo de alguna serie o a leer un poco, a relajarme 20-30 minutos. Y luego, si os parece, pues os cuento qué hago esta tarde. Pues ya he descansado un poquillo, guapis. Mirad, me he estado viendo un capítulo de Las Chicas Gilmore. Si tenéis Netflix, bueno, creo que en Prime también está. Las Chicas Gilmore es una serie de la vida de una madre y una hija. Tiene un montón de temporadas, tiene un porrón de temporadas y luego tiene la continuación, que es Las 4 estaciones de Las Chicas Gilmore. Y junto con Friends y Cuéntame, son mis series preferidas. Yo esas 3 series para mí son de cabecera. Primero fue Friends, de hecho en su día acababa de empezar a salir con marido y me regaló las 8 temporadas de Friends en DVD y luego ya me compré yo la 9ª y la 10ª cuando salieron. Y todavía las tengo en el pueblito porque para mí es una de las series que más me han gustado en mi vida. Luego en España la de Cuéntame cómo pasó también me chifla. Es una serie que me la puedo poner en bucle una y otra vez. Y con los años he añadido Las Chicas Gilmore. Las Chicas Gilmore me fascina. Son series, pues eso, blancas, bonitas, con valores. Bueno, Cuéntame es un poco histórica, pero las otras dos son pues series, como yo digo, para licuarte un poquito el cerebro, pero sin maldades de fondo, no sé si me entendéis, entonces me relajan mucho. Y cuando quiero así, pues sentarme un ratito y descansar, cualquiera de ellas me viene bien. Y mirad, ahora estaba aquí abriendo un pedido de Amazon que hice el otro día y me llegó aquí, que lo tengo a medias de abrir, y digo, ojo, pues se lo voy a enseñar a las guapis. Yo soy muy de hacer estas tontunas, así que os voy a enseñar la tontuna que he cogido. Es una hucha que viene para que te la montes tú. Hay que montársela, no creo que sea muy complicada porque no tiene muchas piezas. Ahora la monto y os la enseño. Pero bueno, la cosa que tiene esta hucha es que es para ayudarte a ahorrar una cantidad determinada. Si veis aquí vienen numeritos y tú lo que tienes que hacer es cada vez que metas una cantidad de uno de estos numeritos la vas tachando y cuando tienes todos tachados has llegado a esta cantidad. Aquí en la madera viene la de 5.000 y bueno, está bien porque la cifra más alta, bueno, bien, la cifra más alta que viene para ahorrar son 75 euros. Yo no sé si algún día voy a llevar así suelto en el monedero 75 euros y lo voy a querer echar a la hucha. Entonces quizá no es muy realista. Pero vienen un montón de plantillas, incluso vienen plantillas en blanco por si te las quieres hacer tú, para ahorrar distintas cantidades y distintos métodos. Por ejemplo, esta de 1000 me parece, pues oye, mirad, que te viene de 1, de 2, de 5, la más alta son 50 euros, que dices, bueno, pues así como excepción de vez en cuando sí que puedo meter 50 euros, pero normalmente es lo típico, 1 euro, 2 euros, 3 euros, y cuando terminas de tachar todos los números tienes 1000 euros. Y oye, pues qué forma más tonta de ahorrar 1000 euros. Ya os digo que vienen varias plantillas de 500, de 1000, de 2000. ¿Ves? Esta, por ejemplo, pues así para, pues eso, para que no sea muy pesado, porque estos son 500 euros, pero el billete más grande es de 20. Hay de 2000.
Luego está este, por ejemplo, de 10.000, pero claro, igual. Uf, es que aquí hay hasta de 200. Yo no sé vosotras, pero a mí nunca me sobra de monedero un billete de 200. Bueno, ni un billete de 200 ni 4 de 50 para meter aquí. Entonces no me parece tan realista. Pero bueno, viene de 500, 1000, 2000, 3000, 5000 y 10.000. Y ya os digo que luego vienen también en blanco. Pues mirad, yo creo que voy a hacer el de 1000 así para empezar. Y oye, es que 1000 euros es una cifra importante. Y a mí no me importa si esto tardo más o menos tiempo. Pero 1000 euros, lo que os digo, que es que son 1000 euros. Vamos a ver si la monto. Me imagino que esto será así. Bien, pues así queda. Yo le he puesto la de 1000 para empezar y ahora voy a por el monedero a ver qué puedo tachar. ¿Qué os parece? Una cajita viene desmontada. No ha llegado, no sé si 7 euros y pico, 8 euros y pico. Pero bueno, yo os la voy a dejar enlazada en mi escaparate de Amazon, que por cierto, yo no sé si vosotras sabéis muy bien qué es eso del escaparate de Amazon y los enlaces de afiliados. Así que voy a aprovechar para explicároslo para que, bueno, pues si tenéis dudas o curiosidad os quede claro. Cuando alguien en un vídeo, da igual de qué plataforma, os diga que os deja un enlace de afiliado, significa que si tú compras a través de ese enlace, pues la persona que ha creado el enlace, en este caso sería yo, en el caso de otro vídeo, la persona que estéis visualizando, se lleva una pequeña comisión por tu compra. A ti no te cuesta más y la persona pues se beneficia de eso, de unos céntimos, ya os digo. Porque yo, por ejemplo, tengo un escaparate de Amazon. De hecho, si vais abajo en la cajita de descripción y hacéis un poquito de scroll, primero vienen mis libros en Amazon. Tengo puesto España y Estados Unidos, pero están en todos los países. Y después viene mi escaparate en Amazon. Mi escaparate en Amazon es donde yo os dejo los links a los productos que yo suelo utilizar de Amazon y que me gustan y que he testado. No es colaboración, nadie me ha regalado esos productos me los he comprado yo, pero si me gustan y los quiero recomendar, pues los dejo ahí. Por ejemplo, esta hucha os la voy a dejar ahí y ya os digo que cuesta 8 euros y pico, no me acuerdo el pico, es bastante baratita. Y si tú te la compras, pues seguramente a mí me genere pues unos 5 céntimos de comisión sin que a ti te suba el gasto. Por eso los enlaces de afiliado pues ayudan a los creadores de contenido a pues tener otro pequeño plus. Igual que cuando os dejamos códigos de descuento con enlaces. Cuando se os deja un código de descuento y lleva un enlace, pues normalmente son enlaces de afiliado. No siempre, porque muchas veces cuando te regalan el producto, luego ya no te pagan comisiones por las ventas, simplemente te han dado el producto y tú te has beneficiado del producto. Pero bueno, eso que lo sepáis, que yo tengo ahí abajo mi escaparate de Amazon, que si tú pinchas lo que vas a ver son pues los artículos que yo me he comprado y me han gustado dentro de la página de Amazon. No están todos los que me he comprado porque yo al vivir en sitios retirados siempre he comprado mucho en Amazon, pero sí que hay bastantes. Así que si queréis ayudarme, pues ya sabéis, le echáis ahí un ojito y ahí tenéis los links. Y nada, lo que os decía, voy a por el bolso el monedero a ver qué podemos tachar para conseguir los primeros 1000 euros. Bueno, pues ya he sacado el monedero, que la verdad es que bueno, mira, voy a coger también un billete de 5 y así unas moneditas que tengo. A ver qué tenemos aquí que pueda tachar.
Pues nada, camino a los primeros 1000 euros iniciado. ¿Cuánto tardaremos en conseguirlo? Pues os mantendré informadas. Este señor sí que tiene un día muy tranquilo y muy casero, ¿verdad? ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasa, bebé? Oh, madre mía, estás más gordo, estás súper gordito, ¿eh? Y eso que te gusta salir por el campo. Pero es que con el frío sale menos mi bebé, ¿eh? Madre mía, cómo te dejas querer, me encanta. Me encanta. Cómo le gusta cotillear por la ventana, ¿verdad, Pepito? Tenemos aquí al ataque en el sofá. Pero Pepito le encanta estar aquí cotilleando por la ventana. Es que claro, mirar qué vistas. Pepito? Te encanta. Te encanta, sí. Anda, que vaya sofá me tenéis. Pero en fin. Nada, sigue cotilleando y durmiendo ahí. Ese era el sitio originalmente del gato, pero a Pepe le ha gustado. Por cierto, en el pedido anterior de Temu no os enseñé que había pedido un juego que vienen 4, vienen así en bolsitas. Y mirar, son broches, porque bueno, a mí me gusta mucho ponerme encima de la ropa estos chal así de manta. Y normalmente me los pongo pues con este imperdible típico de toda la vida. Pero vi estos en la página, ¿veis? Yo me los pongo con esto de abuela de toda la vida. Pero vi estos en la página web de Temu y quise pedir para probar. Y la verdad que no los había abierto. Y digo, pues mira, los voy a abrir y os los enseño también. Y así vemos cómo son. Mirar, son distintos modelos. Y a ver cómo lo pongo. Este es uno de ellos. Mirad qué mono. ¿Veis? Cada uno tiene un dibujo distinto. Estos me costaron hiper baratos. Ahora busco cuánto, pero nada, muy baratitos. Como os digo. Ay, qué torpe soy yo para enseñar. Voy a coger solo uno y así os lo pongo así y lo podéis ver. ¿Veis? 2. Vienen, ya os digo, 4 en el juego. Era una cosa. Pesan, ¿eh? No son de plástico, son metálicos. Este es otro. Y el último, que es este. El método, como viene, es para ponerse pinza. Mirad, a ver. Entonces, en teoría, pues te pones una pincita así en una esquina, otra pinza en la otra esquina. Vale, este no sé cómo se ata. Ah, vale, es que este es de este juego y este es de este juego, perdonad. Perdonad, que es que estoy mezclando dos modelos distintos. Vale, ¿veis? Y se quedan así. Y oye, pues me parecen monos, ¿no? ¿Qué os parecen? Los veo así monillos. Entonces, bueno, pues como os digo, como yo siempre me gusta ir con un ponchito así por encima, porque, pues oye, me da abriguito. Me da abriguito y estas cosas así de pueblo calentitas es que me encantan. Mirar, el juego de las 4 pinzas ha costado 2,31 €. Así que lo que os digo, que es que, pues eso, son chorradinas súper baratas. En fin, que me he puesto un cafetito y creo que os voy a grabar un café para la semana que viene. Estoy con ganas de hablar. Entonces creo que me voy a poner a grabar un cafetito y así mientras me lo tomo, pues charlamos un rato. Papis, y un mes más ha llegado la Disfruta Box y vamos a ver qué nos trae este mes. A ver, el nombre de este mes es Entre ayer y mañana. La última sorpresa del 2025 y la primera del 2026. Qué bonito. La verdad es que me gusta mucho el cuidado y el mimo que ponen en cada caja el equipo de Disfruta Box. Es maravilloso. Mirad, esta caja con gastos tiene un valor de 55,83.
Ya sabéis que es una caja de suscripción mensual, que os dejo un link por ahí abajo. Puedes pedir una para probar o suscribirte y recibir cada mes pues las sorpresitas que vienen en la caja. Siempre son primeras marcas, tamaño real de los productos y a mi juicio pues cosas que a lo mejor yo no compraría y hace que pruebe cosas nuevas que me apetecen. Mirad, este año viene, en esta caja viene un regalo en exclusiva que es el calendario del año. A mí este calendario me gusta mucho para tenerlo en la cocina y bueno, me parece genial. Luego cada mes trae una frase, que para mí esto es algo importante. Mirad, en enero la frase es 10 minutos para ti al día. Dedica al menos 10 minutos diarios a algo que te relaje o te haga feliz. Da igual que sea leer, caminar, meditar, estirarte. Creo que es genial. Bueno, y la Disfrutamos la tenéis por un precio de 20,95 al mes. Si te suscribes ahora puedes recibir esta u otra, depende en qué momento del mes lo hagas. Y nada, vamos a ver el contenido de estos 55 euros. Y a ver, lo primero que sale por aquí suelto, de Sanicentro concentrado con oxígeno activo. Esto es para suelos y superficies y tiene un precio de venta de 1,99. La verdad es que yo desde que estoy con la caja Disfrutabox no he vuelto a comprar casi productos de limpieza porque con los que traen me llega más que de sobra. Mirad, un concentrado en gel para el gimnasio, gel energético para deportistas, 2,50. Bueno, pues ahora que me voy a apuntar al gimnasio lo mismo me viene bien. Vale, repetimos la marca Juanola, que a mí me encanta, con estas dos cajitas de forma ovalada, con una textura que se derrite dentro de la boca y cada una tiene un precio de venta de 2,95. Otro paquete. Aquí lo que estoy viendo mal. Ahora os enseño. Mirad, Peñascal. Un vino rosadito, pero en formato de lata. ¿Qué os parece? Oye, curioso. Que sepáis que aquí en Portugal sí que veo el vino en lata. De hecho, hay un vino blanco que tiene buena fama y lo venden en lata. Me resulta curioso. Pues mirad, Peñascal también. 2,25. Vino rosado, que Peñascal ya sabéis que tiene una fama mundial. ¡Oh, qué rico! Mirar, una mayonesa de Hellmann's de ajo asado. Esto tiene que estar buenísimo. 2,45 €. Y esto es lo que digo mal, porque ya hemos terminado los excesos y mirar. Unos bombones de Lindt Nusor, 9,99. Ay, es que esto me tienta mucho. Pero bueno, intentaré ser fuerte y dejarlo para las visitas. Cachis. En fin. Oh, mirad, viene por aquí de Solís Tetrabricks de tomate frito estilo casero y esto tiene un precio de 3,99. Pues oye, por si se me acaba mi tomate casero, gracias Solís que me ha mandado otro. Vamos a sacar la última bolsita. Esta pesada, claro, porque mirad, biofrutas, pero esta vez con leche de avenas. El bifrutas que es de sabor tropical y ahora han sustituido la leche normal por bebida de avena. Y el pack de 3 tiene un precio de venta de 2,52. Otra cosa más. No puede ser. Ope, chocolate blanco. Una tabletita de Nestlé Milky Bar que tiene un precio de 1,99. No quiero chocolate. Bueno, y ya por último, sin lactosa, un brick de estos de proteína, Dynamic Protein, que este viene de regalo, ¿vale? Lleva magnesio, vitamina B6, B12, vitamina D y ácido fólico. Y lo bueno es que es sin lactosa y con leche desnatada. Así que es genial. Vale, y ahora ya sí, por último, el regalo de cosmética. Siempre trae un producto de cosmética y esta vez de la marca Ego Profesional viene este rubor con textura de mousse para las mejillas, ojos y labios, con un 96% de ingredientes
naturales y tiene un precio de 16,25. Vamos a ver, el color que me ha tocado es el Pop Rose. Oh, mirar, qué mono. Pues le probaremos, ¿no? Porque como hemos quedado que nos vamos a cuidar, pues esto es importante. No tenía nada así, es gustosito porque eso es como un mousse. Y bueno, pues esto te lo das aquí o en los ojitos o en los labios. Me gusta a mí estas cosas que valen para varias cosas. Se puede aplicar con dedos, con brocha o con esponja. Y mirar, lleva aceite de semilla de sésamo, un 2%, y aceite de semilla de argán marroquí. Es rico en vitamina E, hidrata y revitaliza la piel. Pues oye, fantástico. También lleva coco, aceite de coco. Hidrata y mejora la textura de la piel. Pues esto os voy a decir que a mi edad es genial, porque muchas veces los coloretes en polvo se acartonan muy fácilmente en la mejilla. Y yo siempre buscaba colorete en stick, en barra. En mousse no lo había probado nunca, pero lo probaré. Así que genial. Bueno, pues esto es la Disfruta Box. Vamos a seguir con el día. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te dejo también por aquí mis otras redes sociales por si quieres acompañarme por allí. Y ya sabes, déjame un comentario, que es donde de verdad compartimos comunidad. Dale like, haz hype, compártelo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.